Español. La profecía del padre Petar Ljubičić sobre Medjugorje: estas ciudades serán azotadas por el desastre. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Que su día esté lleno de la gracia y la paz de Cristo. Mientras profundizamos en este importante tema, los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final de este vídeo. Asegúrese de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para mantenerse actualizado sobre ideas fundamentales como estas. A lo largo de la historia de la humanidad, las profecías han cautivado a las personas, despertando la curiosidad y generando un sentido de urgencia en todas las culturas y tradiciones espirituales. La creencia de que ciertas personas pueden prever eventos futuros, especialmente sucesos catastróficos o milagrosos, ha persistido en las sociedades durante siglos. El padre Petar Ljubičić, un conocido sacerdote católico estrechamente asociado con las apariciones de Medjugorje, es una figura moderna cuyas profecías han despertado mucha atención. Desde que se dice que la Virgen María se apareció en Medjugorje en 1981, el pequeño pueblo bosnio se ha convertido en un centro de peregrinación para millones de personas que buscan consuelo, orientación y mensajes divinos. Las profecías del padre Petar han ganado un amplio reconocimiento, en particular sus advertencias sobre futuros desastres naturales y la agitación espiritual que los acompañará. El padre Petar ha predicho eventos cataclísmicos que afectarán a ciudades de todo el mundo. No se trata de desastres naturales aleatorios, sino más bien de signos de intervención divina, un llamado a la purificación y transformación espiritual. Habla con un sentido de urgencia, enfatizando que el mundo está en un punto de inflexión crítico. Advierte sobre terremotos devastadores que sacudirán los cimientos de ciudades en España, Italia, México, Malta y Alemania. Estas calamidades, cree él, no serán simplemente sucesos geológicos sino advertencias divinas, un llamado de atención para que la humanidad regrese a Dios. Pero estos mensajes tienen un significado más profundo que la mera destrucción física. El padre Petar enseña que estos desastres serán parte del plan de Dios para purificar espiritualmente la tierra. Las crisis que enfrentaremos no son signos de desesperanza, sino una invitación a alejarnos del pecado y volvernos hacia la fe. El padre Petar enfatiza que esta purificación es necesaria para que amanezca una nueva era espiritual, un tiempo de regeneración para quienes atiendan el llamado al arrepentimiento. Para el padre Petar, el paso más importante que podemos dar en preparación para estos eventos venideros es la preparación espiritual. La oración, en particular el rezo del rosario, es el arma más poderosa contra las fuerzas del mal que amenazan al mundo. A través de la oración ferviente, los creyentes pueden protegerse a sí mismos y a sus familias, y mitigar la gravedad de los desastres venideros. El padre Petar enfatiza que el rosario, con su poderosa intercesión, tiene el potencial de proteger a las personas y las comunidades del impacto total de estas calamidades. La oración no es simplemente una herramienta para la supervivencia, sino para el despertar y el avivamiento espiritual. El padre Petar cree que si volvemos a Dios, profundizamos nuestra relación con Él a través de la oración y vivimos una vida marcada por la fe y el arrepentimiento, no solo podremos sobrevivir, sino también prosperar durante estos tiempos turbulentos. Los desastres predichos son una oportunidad para que la humanidad cambie de rumbo y se vuelva a centrar en la fe y la rectitud antes de que sea demasiado tarde. El mensaje es claro: ahora es el momento de prepararse espiritualmente. Las visiones del padre Petar nos recuerdan la urgencia de nuestra respuesta. Mientras el mundo se enfrenta a pruebas sin precedentes, no nos quedamos sin esperanza. Al unirnos en oración y acción espiritual, estamos llamados a recordar que el plan de Dios es mayor que cualquier desastre. El poder de la oración puede dar forma al curso de la historia, proteger nuestros corazones y guiarnos hacia la luz. Gracias por ver este vídeo. Espero que se sientan inspirados a profundizar su fe y unirse a la oración mientras enfrentamos los desafíos que tenemos por delante.
Que la intercesión de la Santísima Virgen María y la fuerza de nuestras oraciones los protejan a ustedes y a sus seres queridos en estos tiempos críticos. Sigan rezando, sean fieles y confíen en la providencia de Dios. La visión del Padre Petar sobre el rosario y la crisis espiritual de nuestro tiempo. A medida que profundizamos en los profundos mensajes del Padre Petar Ljubičić, queda claro que uno de los elementos clave de sus enseñanzas es el rosario, una poderosa herramienta de oración que él considera un escudo sobrenatural contra el mal y un medio para recibir la gracia de Dios. El Padre Petar ve el rosario no solo como una oración, sino como una barrera espiritual que puede proteger a los creyentes de la destrucción física y moral. Su perspectiva se alinea con la larga tradición de las apariciones marianas, donde la Santísima Virgen María insta a los fieles a rezar el rosario, asegurándoles paz, protección y fortaleza espiritual. Esta conexión entre el rosario y la intervención divina enfatiza su importancia como instrumento para la supervivencia espiritual en tiempos de crisis. La urgencia del Padre Petar por el rosario es un reflejo de los tiempos en que vivimos. Sus profecías, que advierten de eventos catastróficos, no solo se refieren a desastres naturales sino también a una crisis más grande e insidiosa, la decadencia moral y espiritual del mundo. En su opinión, la creciente corrupción, la erosión de la fe y la profundización de las divisiones sociales son señales claras de que la humanidad está al borde del colapso moral. Este declive de la moralidad no es solo una preocupación pasajera, es, según el Padre Petar, una indicación directa de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. Estas advertencias no se limitan a las visiones del Padre Petar, ya que hacen eco de temas que se encuentran en toda la teología cristiana, particularmente en relación con las señales que precederán al regreso de Cristo y el juicio final. Lo que distingue las profecías del Padre Petar es su creencia de que ya estamos viviendo en estos tiempos. Los cambios, tanto espirituales como sociales, ya se están desarrollando ante nuestros ojos. Su mensaje, por tanto, es de alerta. Los creyentes deben permanecer vigilantes, espiritualmente despiertos y preparados para las pruebas que les esperan. Aunque sus profecías parecen desalentadoras, no carecen de esperanza. El Padre Petar tranquiliza a los fieles diciéndoles que si se mantienen fieles a Dios, se dedican a la oración y buscan el arrepentimiento, no deben temer las tragedias o los desafíos morales que pondrán a prueba al mundo. En sus enseñanzas, el Padre Petar destaca la naturaleza dual del fin de los tiempos. Sí, habrá destrucción, pero también será un tiempo de regeneración espiritual. Él cree que las dificultades que nos esperan servirán como un medio de purificación, preparando a los fieles para un futuro nuevo y espiritualmente pleno. Para quienes se mantengan firmes, la promesa no es solo la supervivencia, sino una transformación hacia una existencia más alegre y pacífica. Sus profecías, aunque predicen devastación, en última instancia apuntan a un futuro en el que los fieles experimentarán una renovación espiritual, guiados por su fe inquebrantable en Dios. El Padre Petar también subraya un tema importante que resuena profundamente en la fe católica, la promesa de Dios de nunca abandonar a su pueblo. Incluso en los momentos más oscuros, Él estará allí, escuchando las oraciones, ofreciendo protección y brindando orientación. Esta verdad ofrece un gran consuelo a los creyentes, especialmente cuando el mundo enfrenta desafíos sin precedentes. Para los miles de peregrinos que acuden a Medjugorje cada año en busca de fuerza y dirección espiritual, el mensaje del Padre Petar es especialmente significativo. Medjugorje se ha convertido en un centro espiritual mundial, un lugar donde la gente viene a orar, reflexionar y buscar orientación. A pesar de que la Iglesia Católica no ha reconocido formalmente las apariciones de Medjugorje como auténticas, millones de creyentes mantienen estos mensajes cerca de sus corazones, encontrando esperanza y consuelo divino en ellos. Medjugorje es un faro de luz en un mundo que a menudo se ve oscurecido por la incertidumbre y la división.
Para muchos, las enseñanzas del Padre Petar brindan la claridad y la dirección espiritual necesarias para atravesar las pruebas de la vida. Su énfasis en el rosario, en la oración y en la necesidad de renovación moral y espiritual ofrece una hoja de ruta para los creyentes en estos tiempos turbulentos. Es un llamado a volver a los principios básicos de la fe, a alejarse del pecado y abrazar una vida de oración y devoción. Frente a los desafíos inevitables, las palabras del Padre Petar no tienen como objetivo causar miedo, sino despertar un sentido de propósito y urgencia. Estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, a orar y a confiar en que la protección de Dios nos llevará a través de la tormenta. El rosario, como enseña el Padre Petar, no es solo una oración, es un escudo, una fuente de gracia y una herramienta vital para prepararnos para los días venideros. Al unirnos en la oración y recurrir a Dios, podemos enfrentar cualquier prueba que venga con confianza, sabiendo que no estamos solos. Que todos escuchemos el mensaje del Padre Petar, fortaleciendo nuestros espíritus, nuestras comunidades y nuestra fe en las promesas de Dios. La visión del Padre Petar del milagro de Medjugorje, un faro de esperanza en medio de tiempos tumultuosos. El Padre Petar Ljubičić ofrece un mensaje de extraordinaria esperanza y optimismo para el futuro. 1. De los aspectos más profundos de sus profecías es el evento milagroso que predice que ocurrirá en Medjugorje, un evento que marcará el final de la gran tribulación y señalará el comienzo de una nueva era de paz, amor y renovación espiritual. El Padre Petar imagina una luz brillante que desciende del cielo sobre Medjugorje, acompañada de una energía divina que impregnará toda la atmósfera. Este milagro servirá como una confirmación de que Dios ha escuchado los gritos de su pueblo y que el periodo de purificación está casi terminado. Quienes lo presencien experimentarán una abrumadora sensación de paz interior y serenidad, un momento de profundo reconocimiento de que las promesas de Dios se están cumpliendo. Para muchos, este milagro no solo marcará el cumplimiento de las profecías del Padre Petar, sino que también marcará un nuevo capítulo en la historia espiritual humana. Es un momento en el que todas las personas, creyentes y escépticos por igual, podrán ver y sentir la innegable presencia de lo divino. Un milagro visible, como se predijo, será un llamado final al arrepentimiento, una última oportunidad para que la humanidad regrese a Dios antes de la conclusión definitiva de los tiempos. Este milagro es visto por los creyentes como una fuente de inmensa alegría y esperanza, afirmando que el amor y la misericordia de Dios siempre prevalecerán, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. A lo largo de sus enseñanzas, el Padre Petar ha advertido constantemente sobre los peligros del mundo moderno, su materialismo, decadencia moral y la búsqueda incesante del placer. Advierte que estas tentaciones están alejando a las personas de Dios, causando divisiones en la sociedad y fomentando el desprecio por las necesidades de los demás. El Padre Petar reconoce estos signos como evidencia de que la humanidad ha perdido su camino, pero sigue teniendo esperanza. Su mensaje no es de desesperación, sino de aliento. Todavía hay tiempo para dar marcha atrás, arrepentirse y restaurar una vida de fe. Llama a los cristianos a buscar la misericordia de Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad, creyendo que a través de estos esfuerzos, pueden ayudar a realinear el mundo con el propósito divino. Si bien sus profecías pueden tener un tono apocalíptico, las enseñanzas del Padre Petar se centran en última instancia en la posibilidad de la regeneración espiritual. Insta a los fieles a vivir una vida de arrepentimiento y conversión, a profundizar su vida de oración y a adoptar prácticas como el rosario. A través de estas acciones, cree, las personas y las comunidades pueden prepararse espiritualmente para los desafíos que se avecinan, protegiéndose a sí mismos y a sus seres queridos de las fuerzas del mal. Su mensaje es claro: Dios está siempre con su pueblo, ofreciendo guía, protección y la fuerza necesaria para soportar incluso las pruebas más difíciles. En el corazón de las profecías del Padre Petar se encuentra la creencia de que el evento milagroso en Medjugorje servirá como un recordatorio divino final para que la humanidad regrese a la fe antes del fin de los tiempos.
Será un símbolo poderoso de la presencia de Dios, que ofrecerá paz, alegría y plenitud espiritual a quienes decidan atender el llamado. Para los fieles, este milagro significará no solo el fin de un capítulo oscuro, sino el comienzo de una nueva era, un tiempo de amor divino y unidad. Las enseñanzas del Padre Petar resuenan con un optimismo inquebrantable por el futuro, incluso frente a grandes adversidades. Nos recuerda que, a pesar del caos y la confusión del mundo, siempre hay esperanza de renovación espiritual. Quienes elijan abrazar el arrepentimiento, la oración y la unidad en la fe se encontrarán formando parte de un movimiento más amplio de transformación. Con la gracia y la protección de Dios, la humanidad puede salir de estas pruebas más fuerte, más unida y más realizada espiritualmente. Gracias por acompañarnos en este viaje. Su participación hace que esta exploración sea aún más significativa. Que las historias compartidas de fe, esperanza y amor sigan inspirándolos mientras recorren el camino de la preparación espiritual, listos para enfrentar el futuro con una confianza inquebrantable en las promesas de Dios.